Buenas noches, aquí estamos en Cara o Cruz del jueves. Cara o Cruz se transmite de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche, de lunes a viernes. Pero este es Cara o Cruz del jueves. Gracias por estar ahí, por permitirnos entrar a sus hogares. Esto se puede, gracias a Dios Padre, el Todopoderoso. No se mueve la hoja de un árbol si no es por la voluntad de Dios. Y gracias a Él estamos acá. Muchos temas, muchos temas, pero se concentran verdaderamente en todo este asunto político que está ahora mismo dominando el escenario en la República Dominicana. Situaciones que se están dando a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, que si a usted se la contaban hace apenas 7 años atrás, si a usted le contaban que en el PLD iban a pasar estas cosas, entre mayo, a usted se lo contaban entre mayo y agosto del 2012, usted iba a decir, no, tú estás relajando, ¿cómo en el PLD van a pasar esas cosas? Señores, el Partido de la Liberación Dominicana dio una muestra de unidad en las elecciones del año 2012, verdaderamente inigualable. Tan inigualable que el hoy presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez, ese presidente dijo el 13 de agosto del año 2012 en la Casa Nacional del PLD, en eso que le dicen el Foro de la Cultura. Cualquier PLDista auténtico, cualquier PLDista o cualquiera de las PLDistas que se formaron en el PLD, que se educaron en los círculos de estudios, que estuvieron al lado de Juan Bosch, sabe lo que es el Foro de la Cultura. Y aunque el pasado domingo un beneficiario del Partido de la Liberación Dominicana, de su gobierno, ese dijo que en el Palacio de los Deportes estaban el verdadero PLD. Y usted empieza preguntándole a él, ¿qué es el Foro de la Cultura en el Partido de la Liberación Dominicana? Y no va a poder responderle. Quizá a partir de este momento le van a decir, mira, apréndete qué es el Foro de la Cultura. Que Domingo Jiménez estaba diciendo en Cara o Cruz que un verdadero PLDista formado en los círculos de estudios y de los que estuvieron al lado de Bosch construyendo al PLD, sabe lo que es el Foro de la Cultura. Pero bueno, hasta eso uno escucha, hasta eso. Y mire, el mismo compañero presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, dijo en el Foro de la Cultura el 13 de agosto del año 2012, en un reconocimiento que le hizo el comité político. Ese comité político, bueno, agregaron en el 2014 algunos, creo que fueron 8, pero la matrícula del comité político, la gran mayoría del comité político, en el 2012, ese lunes 13 de agosto, faltando 3 días para que el presidente Fernández le entregara la banda presidencial a Danilo Medina, ese comité político le hizo un reconocimiento al presidente Leonel Fernández. Y nada más hay que buscar esas fílmicas para que ustedes escuchen lo que se dice ahí. Ese mismo comité político que días después había cambiado su simpatía interna, su adhesión interna. Alguien me dijo, te equivocaste. No cambiaron. Se mantuvieron del lado del poder. Lo único que ya el presidente no se llamaba Leonel Fernández, sino Danilo Medina. Les cuento
Un hombre de honor no concibe ese tipo de actuaciones. Un hombre digno como Juan Bosch no concibe ese tipo de actuaciones. Que yo cambio de chaqueta según quien se llame presidente de la República, sin importar ideas, concepciones, principios, valores. Usted que me está viendo, ¿usted le enseñaría eso a sus hijos? Cuénteme. Usted que me ve y me escucha en este momento, ¿usted le diría a sus hijos que esa es una actuación digna? Yo creo que no. Yo creo que no. Bueno, pues en ese acto del 13 de agosto, el compañero Danilo Medina Sánchez dijo, agradeciéndole a Leonel Fernández, porque trabajó más para él, para Danilo, que para el propio Leonel en cualquiera de sus campañas. Eso está ahí. Yo lo pongo en Caro Cruz, lo he puesto, ese audio. Aquí en Caro Cruz. Eso lo pusimos una vez para que escucharan al presidente Medina. Y lo pongo reiteradas veces en el programa de radio Tomando el Pulso. También. A las 9 de la mañana por Rumba 98.5 FM y por Radio Real 1310 AM en La Vega, con una retransmisión a las 6 de la tarde por La Arena 92.5 FM allá en Puerto Plata. Y ese audio donde Danilo Medina dice que le agradece a Leonel Fernández haber trabajado más en su campaña, en la campaña de Danilo, que para las propias campañas de Leonel Fernández. Eso lo dice Danilo Medina, pero además dice que le debe a Leonel Fernández haber orquestado la unidad más grande que se haya dado en la historia política de un partido en torno a una candidatura. Pero recuérdenlo, recuerden los 3 famosos frentes en esas elecciones del 12 para poder ganarle a Hipólito Mejía. Ustedes saben lo que andan diciendo algunos de los muchachos del Palacio que andan pretendiendo una reforma a la Constitución nueva vez para permitir la repostulación del presidente Danilo Medina. Ustedes saben lo que andan diciendo y han puesto a sus vocingleros, porque hay algunos vocingleros en los medios de comunicación, han puesto a decir que un partido político, su objetivo es ganar, que el objetivo es ganar a cualquier precio. Y que por eso el PLD tiene que hacer ahora lo que le convenga para ganar, sin importar valores, sin importar principios, sin importar el respeto a las instituciones, sin importar la democracia, que tiene que hacer lo que sea, sin importar el respeto a la Constitución. Eso dicen ellos. Nada que ver. Nada que ver. Eso no es cierto. Eso no es verdad. Si no hubiésemos llevado de esos que hoy dicen seguir y querer y adorar al presidente Danilo Medina, y que por quererlo tanto le están pidiendo que lleve a este país a una tragedia nacional, buscando la reelección, modificando la Constitución de la República, si nos lleváramos de ellos, si ese hubiese sido el criterio que en el año 2012 se hubiese impuesto, pues les cuento, entonces Danilo Medina no fuera el presidente de la República.
Porque Danilo Medina no era el mejor candidato del PLD en el año 2012. En términos de números, quiero decir, por supuesto, Danilo Medina tiene una calidad, preparado, un político de la P a la PA, que se preparó en la más formidable escuela política que existe en la República Dominicana, o que existió, o la que ha existido durante toda la vida republicana. El Partido de la Liberación Dominicana ha sido la más formidable escuela política que ha tenido la historia de este país. Y ahí se preparó Danilo Medina para gobernar. Y cuando decimos que no era el mejor candidato, lo decimos en términos de números. ¿Saben por qué? Porque la Gallup, en la que cree mucha gente aquí, la Aziza Research Group, la mejor de todas las encuestadoras porque no ha fallado nunca, esa es la mejor. La han podido criticar y todo, pero es la mejor, no ha fallado nunca. Pero bien, la gente, una gran mayoría tiene a la Gallup como referencia. Puedo decirles que para el 12, la Gallup daba a Danilo Medina con 26 puntos por debajo del candidato del PRD, Hipólito Mejía. Eso no está pasando con Leonel Fernández ahora. Leonel Fernández encabeza todas las encuestas. Y usted quita a Danilo Medina, de las que han osado poner a Danilo Medina por encima de Leonel con pocos puntos, pero resulta que Danilo Medina está inhabilitado constitucionalmente. Usted lo quita y Leonel sencillamente es imbatible, inderrotable. Esa no era la realidad en el 12 del candidato Danilo Medina. Es más, la preferida era Margarita Cedeño en términos de números en las encuestas. 68% decía que Margarita Cedeño debía ser la candidata del PLD. Y luego de escoger la precandidata, en una reunión del Comité Central, el 10 de abril, domingo 10 de abril del año 2011, conjuntamente con Domínguez Brito, José Tomás Pérez, Franklin Almeida Rancier, Rafael Alburquerque y Danilo Medina, Radamés Segura también, resulta que Margarita Cedeño fue obligada a renunciar. ¿Ustedes saben por qué? Porque se amenazó con una división. Se amenazó al líder del partido y presidente de la República de que si Margarita se mantenía como candidata, como precandidata, entonces iba a haber una división porque había que limpiarle el camino al candidato que estaba muy por debajo, llamado Danilo Medina. Esa es la realidad, esa es la historia. Entonces ese no era el criterio que se aplicó ni que aplicó Leonel Fernández para esa época. Margarita renunció y le abrió el camino, expedito totalmente, a Danilo Medina para que fuera el candidato. Y arrancó en la proclamación en agosto con 24 puntos por debajo de Hipólito. Y hubo que fajarse a ganar. Y eso hizo el PLD. Vamos a la pausa y vamos a hablar de Ventura Camejo y de otras cosas. Ventura Camejo y su tuit, hablando de atraco, y vamos a hablar de otras cosas. Resérvense ahí, que quiero seguir conversando con ustedes. Bueno. Lo de el dirigente PLDista Ramón Ventura Camejo ha resultado ser muy penoso. Algo muy penoso, señores. Sumamente penoso.
Yo les voy a hablar de eso. Pero primero, ustedes saben que me refiero al tuit que escribió Ramón Ventura Camejo. Y refiriéndose al pacto del 2015. Pero antes de eso, vamos a comentar algo del PRM antes de eso. Señor director, venga acá que vamos a ir con Ventura Camejo en un ratito. Mire, hoy se ha producido una noticia, la renuncia de Tony Peña Guaba, renuncia del Partido Revolucionario Dominicano PRD, del PRD que hoy preside Miguel Vargas Maldonado. Tony Peña ha denunciado que Miguel Vargas le va a entregar el PRD al gobierno. Ha dicho que ya eso está acordado. Y ha dicho que él se cansó y que se va. Renunció. Manifestó que más adelante se va a conocer cuál será el paso que él dará. Vamos a ver. Porque efectivamente Tony Peña Guaba es un militante de la política. No es verdad que se va a ir a una oficina profesional y a olvidarse de la política, o que se va a ir a su casa, o que se irá de vacaciones fuera del país. Tony Peña Guaba va a accionar políticamente. Lo va a hacer, no hay dudas de ello. Ha manifestado que no hay nada que buscar, que hacer ahí, y amenaza, o dice, o pronostica, mejor dicho, que se irán miles de PRDistas. Yo digo lo siguiente, miles de PRDistas. Bueno, pues si se van miles, pues prácticamente el PRD quedará inexistente. Porque miles, millares se fueron de ese partido junto con los dirigentes PRDistas que formaron el PRM, que es una especie de PRD, pero sin el nombre. Penoso eso también. Así como da pena, pero en otra dirección, lo de Ramón Ventura Camejo, pues muy triste, muy penoso esto del PRD. Lo que le cuento al PRM es lo siguiente. Allí las cosas se están complicando. La propuesta de la doctora Milagros Ortiz de que se escoja ya a Luis Abinader como candidato de consenso y se formalice en una convención sin primarias, sino que sea un acuerdo político a lo interno del PRM, Partido Revolucionario Moderno, esa propuesta esconde detrás lo siguiente. Ustedes recuerdan para el año 2011, entre el 2010, 2011, cómo Miguel Vargas, cuando todavía estaba unificado el PRD, antes de surgir el PRM, Miguel Vargas que había sido el candidato del PRD en el 2008 contra el presidente Leonel Fernández, Miguel Vargas tenía el control del PRD. Las encuestas lo señalaban como el candidato con el 75 y el 80%. Las encuestas científicas. Pero usted abría teléfono en un programa de televisión y nada más era Miguel, ganaba con el 70 y pico, 80 y pico. Y las científicas también. De hecho, el presidente Hipólito Mejía aparecía con un 6%. Bueno, pues Hipólito Mejía ganó la convención para el año 2012, para esas elecciones, y terminó siendo el candidato.
Y si no es por lo que dijo el presidente Danilo Medina, que hizo Leonel Fernández, que se puso Leonel Fernández la ropa de candidato, Margarita Cedeño de candidata vicepresidencial y 3 frentes contra 1, el candidato presidencial que era Danilo Medina por un lado, el presidente de la República por otro lado haciendo campaña como si fuera candidato también, y la primera dama de la República, Margarita Cedeño, haciendo campaña como candidata vicepresidencial. Y así se le ganó a Hipólito, 51%, por la mínima. Bueno, pues resulta que ahora las encuestas, todas, dan a Luis Abinader como el candidato. Todas las encuestas, con más de un 70%. Igualito que como sucedía con Miguel Vargas para las elecciones del 12. Bueno, pues resulta que el denominado Pramil ese, en las inscripciones que hizo el PRM, parece ser que Luis Abinader se descuidó. Y el presidente Mejía trabajó calladito por abajo y resulta que ahora se han encontrado con una realidad. El presidente Hipólito Mejía inscribió cerca del 70% de todos los que se inscribieron para poder participar en las elecciones primarias del 6 de octubre. Y si eso es así, entonces hay competencia para esas elecciones primarias. Y Luis Abinader no las tiene todas consigo. Y resulta que Hipólito Mejía podría ganar la convención de octubre de octubre 6, ahora, dentro de unos meses, 5 meses. Y entonces Milagros Ortiz propone que se declare a Luis desde ya como el candidato, para evitar un problema en el PRM. Así están las cosas, denle seguimiento, que eso es muy interesante. Yo creo que nos queda una pausa, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a la pausa y vamos a venir con Ventura Camejo entonces, y el tuit de él, señor director, si es que estamos listos, vámonos a la pausa. Ustedes presérvense ahí, por favor. Bueno, muy bien, gracias. Muchas gracias por mantenerse ahí. Gracias a Wellington Ramírez, siempre fiel a esta transmisión. Roberto Luciano, también, siempre ahí, fiel. Su hijo, Carlos, también siempre pendiente de nosotros. Qué bueno. Gracias, Roberto. Y gracias a todas ustedes, compañeras del PLD, compañeras del Team Domingo Jiménez, de la OFA, que están ahí en sintonía, siempre durísimo en las redes promoviendo este programa y todas las actividades que tienen que ver con el líder del Partido de la Liberación Dominicana, el presidente Leonel Fernández. Bueno, ¿qué fue lo que escribió Ramón Ventura Camejo, señores? Algo verdaderamente lastimoso. Lastimoso. Nosotros aprendimos en esto de estar haciendo política, estudiando en los círculos de estudios, en las aulas universitarias, en las lecturas, Marta Hanecker, Gramsci, Carlos Marx, ¿por qué no? Pero le mencioné primero los círculos de estudios porque aprendimos de Juan Bosch que la medida histórica de un hombre está determinada a partir de sus últimas actuaciones. Eso es lo que termina verdaderamente evaluando a un hombre que es, o sea, sujeto de la historia. Ventura Camejo ganó el respeto de mucha gente, la admiración de muchos y de muchos jovencitos
que a principio de los 80, de los años 80, de la década del 80, muchos jovencitos que entramos al PLD, adolescentes, pues lo veíamos como ejemplo a seguir, como paradigma. Bueno, pues Ventura Camejo fue el que pidió que el PLD en el año 2015 buscara reformar la Constitución para favorecer al presidente de turno, no una reforma para establecer derechos para los ciudadanos, bienestar para los ciudadanos, reformas colectivas para el pueblo dominicano. No, sino una más de las tantas que tan solo buscaron tocar el tema de la reelección. 39 reformas ha padecido la Constitución de la República Dominicana, 34 de ellas para hablar de reelección. Y Ventura Camejo mandó una carta en el 2015 al comité político para que el PLD, sin tener los votos para modificar la Constitución, sin tenerlos en el Congreso, buscara modificarla. Y ustedes saben a partir de ahí todo lo que vino. Y hay un libro de Antonio Isa Conde, que es ministro de Energía y Minas, que refiriéndose a ese proceso de reforma constitucional del 2015 para posibilitar que el presidente Medina se pudiera reelegir, porque la Constitución se lo impedía, Antonio Isa Conde, Tony Isa, dijo que esa fue una operación mercantil de ventas y compras de votos en el Congreso y que eso no debe volver a repetirse. Pues ahora Ventura Camejo, con toda esta locura que hay ahora de querer meter a este país en la tragedia de una nueva reforma, se destapa con lo siguiente. Ustedes saben que una de las cosas que se viven señalando es que la reforma del 15 fue pactada, pero que también fue pactada la situación del 20. Y es que el presidente Danilo Medina, al cumplir 2 periodos, no puede presentarse en el 20, y hay un transitorio que nada más faltó ponerle el nombre de Danilo Medina, transitorio que contó con la bendición del presidente Danilo Medina y de todo el comité político, que procedieron a firmar los acuerdos a los que Ventura Camejo se refiere de la siguiente manera. Oigan esto. El pacto de Juan Dolio, ahí lo tienen, el pacto de Juan Dolio carece de legitimidad democrática. Oigan qué barbaridad. Carece de legitimidad democrática por ser fruto de la rebelión de las minorías. Por lo tanto, consideramos que más que un pacto, fue un atraco. Óiganme, Dios mío. Increíble. O sea, Ventura Camejo fue el que propuso el modelo norteamericano. Hay videos por ahí en donde Ventura Camejo habla de que 2 periodos y nunca más. Y dice que ese acuerdo que salvó la unidad del PLD carece de legitimidad, pero resulta que él firmó ese acuerdo, que además nace de una propuesta, de una carta de Ramón Ventura Camejo. Señores, antes los hombres hacían trato sobre la base de la palabra, y la palabra de un hombre era sagrada. Y era de honor cumplirla. Y quien no cumplía la palabra en un trato, en un acuerdo, terminaba cayendo en el deshonor, en la deshonra. Cuando eso empezó a no ser suficiente, la palabra de los hombres,
se le dio paso a su firma, a la firma como garantía de cumplimiento. Y a Ventura Camejo no le importa que él firmó, que ese acuerdo se llevó al Pleno Nacional, a la Asamblea Nacional de Delegados del Partido de la Liberación Dominicana, en donde se refrendó y se votó la candidatura única de Danilo Medina Sánchez para el año 2016. Y que esos acuerdos, que él le llama un atraco, señores, increíble, fueron al Tribunal Superior Electoral y fueron refrendados en las altas cortes, en el Tribunal Superior Electoral. ¿Hasta dónde pueden llegar algunos hombres? Juan Bosch decía, la dignidad nunca muere. ¿Y cómo es que a algunos hombres le ha dejado de importar que lo consideren digno? ¿Qué es lo que ha pasado, Dios mío, con algunos de mis compañeros y otrora ejemplares dirigentes? ¿Cómo es que no le importa lo que pueda pensar un hijo, lo que pueda pensar su familia? ¿Cómo es que no le importa? O no les importa porque son varios. ¿Cómo es eso? Las reacciones que yo tengo aquí, 520 reacciones, incluyendo algunas de Fernando Ramírez, respondiéndole a este tuit que puso Ramón Ventura Camejo. Aquí le han puesto su firma, el pacto, aquí. Y Fernando Ramírez le pregunta lo siguiente: ¿quién fue el atracador y quién fue el atracado? Parece el único caso en que el atracador es víctima y el atracado se lleva el botín y no hay forma humana que lo haga soltar. Cosas veredes, Sancho, dice Fernando Ramírez. Y a todo esto usted le suma que en la actividad de apoyo al presidente Danilo Medina, en esas actividades que han estado haciendo de apoyo al presidente Danilo Medina, que no son necesarias, el PLD apoya a su gobierno. El presidente Leonel Fernández ha valorado en diversos escenarios el gobierno del PLD. El presidente Fernández ve la obra de gobierno del PLD como un todo. El presidente Fernández no ve que el PLD tuvo una obra de gobierno entre el 96 y el 2000 y el 2004 y el 12. O sea, sus periodos de gobierno, no. El presidente Fernández habla de la obra de gobierno del PLD, incluyendo la obra de gobierno que encabeza Danilo Medina. Y el presidente Fernández, ni los que suscriben el liderazgo del presidente Fernández, atacan la política económica del gobierno, ni atacan al 911, ni atacan la tanda extendida, ni la República Dominicana Digital, ni atacan las visitas sorpresas. Eso no es verdad, que desde el sector que está encabezando para la unidad del PLD, el presidente Leonel Fernández, no es verdad que desde ahí se ataca al gobierno y se combate al gobierno como oposición. Eso no es verdad. Solo hay una diferencia, que es política. Es lo único que nos separa ahora mismo. Se llama respeto a la Constitución. Eso es todo. Que hable el presidente Medina mañana viernes, como habló el presidente Fernández en el 2011 y despejó el camino,
que hable el presidente Medina mañana y diga que él va a respetar la Constitución, como juró respetarla. Y ustedes verán cómo desaparecen todas las tensiones que está viendo, no en el PLD, en la sociedad dominicana ya. Y para colmo, en ese acto, que no son necesarios, el ministro de Obras Públicas le falta el respeto a la dirigencia del PLD y a los PLDistas cuando dice que ahí en el Palacio de los Deportes quienes estaban eran los verdaderos PLDistas, el verdadero PLD. ¿Y qué sabe Gonzalo Castillo de lo que es el verdadero PLD? ¿Cuándo lo vi yo siendo adolescente? Cuando el PLD tenía menos de 3.000 miembros y ni se soñaba que iba a llegar al gobierno. ¿Cuándo yo vi a Gonzalo Castillo en Fiesta de Luz? ¿Cuándo? ¿Cuál fue su esfuerzo? ¿Cuál fue ser amigo del presidente Medina o de otros PLDistas? Eso le da autoridad para faltarle respeto a quienes construyeron el Partido de la Liberación Dominicana, que hoy no están de acuerdo con una reforma constitucional. Eso no es más que un atrevimiento de uno que solo puede hablar de las mieles del poder, porque eso es lo que le ha correspondido, lo bien que le ha ido, con qué derecho. Este hombre, que sin méritos políticos y partidarios, hoy está en el comité político del PLD. Y todos sabemos en el PLD por qué está y cómo llegó. Cómo irrespeta a Leonel Fernández y a miembros históricos del PLD que se fajaron a defender a Bosch, cuando muchos de los que hoy usufructúan las mieles del poder en este gobierno PLDista lo enfrentaron en su momento. ¡Qué abuso! Y qué falta de respeto. Lo dejo ahí y ojalá poder estar con ustedes, si Dios nos lo permite, el próximo jueves. Muchas gracias. Televisión, lo que tienes que ver.